¿Qué tal? Dios me les bendiga en este tiempo de reflexión de la palabra de nuestro Dios. Yo quiero invitarle que abra su Biblia o ponga mucha atención a esta lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Pongamos mucha atención, la palabra de Dios quiere decirnos un mensaje muy especial en esta noche. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a hacer una breve oración y que Dios hable a nuestro corazón. Padre Celestial, gracias te damos porque has sido fiel en nuestra mesa, en nuestra vida. Porque en medio de esta pandemia, de esta situación que estamos viviendo, nos hablas y nos muestras tu voluntad, y hoy no es la excepción. Reconocemos, Dios, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Que mi vida, Padre, sea un instrumento de gracia en tus manos, y que tu palabra, Padre, redarguya a muchos corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar con esto, que es algo que he estado comentando en muchos mensajes, sobre todo a raíz de esta nueva situación que estamos viviendo, algo sin precedentes. Las circunstancias que estamos viviendo el día de hoy pueden ser un punto de partida que me obligue a hacer las cosas de manera diferente. Y es que así fue este encierro. Ya después de 9 semanas, creo que ya estamos un poquito más acostumbrados que como comenzamos, porque de la noche a la mañana, quédate en tu casa, vete a trabajar a tu casa, vete a tu casa, y juntamente con tu trabajo pues tienes que estar con los niños para que no se pierdan sus clases virtuales, etcétera, etcétera. Muchas cosas cambiaron y básicamente las tuvimos que hacer. Nos obligó las circunstancias a hacer las cosas de otra manera. La nueva normalidad, que es así como le han llamado nuestras autoridades, y no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, la nueva normalidad a la que estamos a punto de enfrentar nos va a obligar a adoptar nuevos hábitos y nuevas formas de socializar. La nueva normalidad, así le están llamando, ¿verdad?, nuestras autoridades. Muchas cosas, fíjese bien, muchas cosas nos pueden obligar a hacer las cosas de manera diferente, pero fíjese bien, eso no garantiza que seamos nosotros diferentes. Qué interesante, ¿no? Usted quizá cambió de actividades, usted quizá cambió de rutina, pero eso no garantiza que con el paso del tiempo, así hayan pasado 9 semanas después de que nos dijeron que nos quedáramos en casa, eso no significa que seamos diferentes. Porque una cosa es lo que hacemos, pero otra cosa es lo que somos. Por eso, para ser diferentes, no necesariamente tenemos que ser obligados a hacerlo por las circunstancias, sino que debe ser algo interno, que nace después de haber reflexionado y haber reconocido que en verdad necesitamos un nuevo comienzo en nuestra vida, pero desde adentro. Así es, mire, yo quiero decirte algo en esta noche. Hay algo que todos los seres humanos debemos saber. Y es el hecho de que Dios quiere que tengamos un nuevo comienzo. Más allá de hacer las cosas diferentes en nuestra vida, porque las circunstancias nos lo están obligando, Dios desea que todos los seres humanos tengamos un verdadero
y nuevo comienzo en nuestro interior. Déjame decirte que el ciego Bartimeo de nuestra historia, de este pasaje que acabamos de leer en Marcos capítulo 10 del 46 al 52, este ciego llamado Bartimeo tuvo un nuevo comienzo. El nuevo comienzo de Bartimeo no es una casualidad, ni solo haber recobrado la vista. Ojo, porque cualquiera diría, sí, es que tuvo una nueva vida porque recobró la vista. Pon mucha atención. Sino que el nuevo comienzo de Bartimeo fue algo espiritual, fue algo desde adentro. Es por eso que yo he llamado esta reflexión un nuevo comienzo. Por eso, consideremos las siguientes preguntas que nos ayudarán a entender cómo podemos hoy tener un nuevo y verdadero comienzo en nuestra vida. Vamos a empezar con una primera pregunta. ¿Cuándo podemos tener un nuevo comienzo? Voy a leer nuevamente el versículo 46 porque de ahí vamos a responder esta pregunta. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. ¿Cuándo podemos tener un nuevo comienzo? Vamos a responderlas con esta pregunta vamos a responderla con 3 incisos. Inciso A, cuando hay sombras en la vida. Dice el pasaje, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo. Bartimeo no solo es identificado como el hijo de Timeo, sino que también es identificado como el ciego. Una sombra que bajo las circunstancias en las que se encontraba físicamente determinaban la identidad de un hombre, de este hombre. No solamente era el hijo de Timeo, sino era el ciego. Era el ciego. Por eso, qué importante, más allá de la percepción que las personas tengan de nosotros, la percepción que tenemos de nosotros mismos. ¿Cómo te consideras a ti mismo? Porque es muy importante saberlo. Porque hay 2 extremos. Mire, usted se puede considerar a sí mismo como una persona mala. Usted se puede considerar a sí mismo como una persona miserable, como un perdedor, porque esa es una de las cosas que hoy en día en las redes sociales circula, ¿verdad? El loser, el perdedor, el que no avanza, el pobre, qué sé yo. ¿Cuántas cosas, verdad, que puede marcar nuestra vida? O el otro extremo, ¿verdad? No, yo soy un príncipe, no, yo soy un triunfador, yo soy un ganador, yo soy, bueno, cada cosa que podemos decir de nosotros mismos. Sin embargo, muy a fondo de nuestro corazón hay cosas que no nos dejan avanzar más allá de esta vida. No podemos de alguna forma trascender a tener incluso una comunión con Dios. Porque más allá de que usted se sienta como usted quiera, eso no nos permite automáticamente tener una comunión con Dios o tener una estabilidad emocional, espiritual, que eso nadie lo ve, solamente usted lo sabe. Así es. ¿Qué sombra hay? ¿Qué sombras hay en nuestra vida? ¿Qué sombras hay en nuestra vida? Porque Bartimeo era hijo de Timeo, pero tenía una nube oscura, una sombra que se llama ceguera. Ceguera, era ciego. ¿Qué sombras definen nuestra vida? ¿Qué cosas que solo tú sabes de ti mismo definen tu vida? Razón por la cual quizá fracasamos en todo lo que hacemos, razón por la cual no puedo avanzar en la vida como yo quisiera. Muchos ya no avanzan en su vida porque hay sombras que los definen. Quizá por su aspecto, quizá porque de pequeños te dijeron que no se podían hacer las cosas, quizá porque alguien muy cercano a tu vida te marcó, tocándote indebidamente, quizá porque alguien te menosprecia por tu color de piel. ¿Cuáles son esas sombras que han marcado toda tu vida que no te permiten avanzar? Por eso Bartimeo necesitaba un
comienzo. Entonces ya respondimos esta pregunta con el primer inciso, cuando hay sombras en la vida. Letra B, ¿de qué otra manera respondemos también esta pregunta? Cuando hay soledad en nuestra vida. Versículo 46 sigue diciendo, estaba sentado junto al camino. El pasaje nos ilustra que Bartimeo estaba junto al camino. Una expresión muy interesante porque esto es como cuando alguien que está esperando un aventón en el camino. También como cuando alguien está susceptible a ser llevado por quien sea a donde sea. Qué peligroso es estar en un lugar y que de repente un grupo de personas lleguen y te jalen y te lleven quién sabe a dónde. ¿Pero por qué? Porque estás ahí en el camino. Como alguien también que siempre está ahí, en el mismo lugar y no cambia. Usted sale de trabajar, recorre el mismo camino y usted ve a esa misma persona ahí parada. A eso se refiere junto al camino. Pero Bartimeo, ¿qué creen? Además de solamente estar en el camino, Bartimeo está solo y su destino es incierto. La vida de muchos es como la de Bartimeo, junto al camino, pero no en el camino, porque es muy diferente estar en el camino que solamente estar junto al camino. No hay destino. Esperan suerte esas personas. Son como las personas que dicen, no, pues a ver qué pasa al ratito, ¿verdad? Son como las personas a las que les dices, oye, el día de mañana, ¿qué vas a hacer? No, no lo sé. No tienen planeada su vida. Oye, ¿qué va a pasar cuando mueras? Tú sabes qué va a pasar cuando mueras. Porque eso es estar junto al camino. Imagínate que yo te preguntara en esta noche, si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Cuál sería tu respuesta? Cuando las personas no saben esa respuesta, significa que solamente están junto al camino. El problema con este tipo de vidas, como la de Bartimeo, que está junto al camino, es que siempre están solos. Mire, la tendencia está en que la gente deja a ciertas personas porque estas personas no avanzan. Hay personas que dicen, no, yo no puedo estar con alguien que no quiere cambiar. Yo no puedo estar con alguien que no se mueve, no sale de su confort, no sale de su área de comodidad. Y pues adiós, ¿verdad? ¿Cuántas historias no hemos leído? ¿Cuántas historias no hemos visto en donde hay personas abandonadas porque no quieren cambiar? ¿Sabe qué pasa con esas personas? Casi siempre se quedan solas. Por eso Bartimeo estaba solo. Bartimeo estaba junto al camino. ¿De qué otra manera podemos responder esta pregunta? Acuérdense la pregunta, ¿cuándo podemos tener un nuevo comienzo? Letra A, inciso A, cuando hay sombras en la vida. Letra B, cuando hay soledad en la vida. Letra C, cuando hay sufrimiento en la vida. Dice el versículo 46, estaba sentado junto al camino mendigando. Bartimeo no solo tiene una sombra encima. Bartimeo no solo está junto al camino. No está solo junto al camino. Bartimeo sufre. Bartimeo sufre. Bartimeo era pobre y se veía obligado a mendigar. Dependía de otros para su ayuda y sostén. La situación de Bartimeo era muy miserable, muy compleja. Por cierto, cuando leemos la Biblia acerca de la ceguera, hermanos, personas que nos acompañan, la ceguera es símbolo del pecado y la pobreza espiritual. Símbolo de pecado y pobreza espiritual. Recuerde lo que el apóstol Pablo dice allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Lo voy a leer. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Estar cegados espiritualmente es símbolo de muerte, es símbolo de miseria espiritual. Mire que la ceguera espiritual, según la Biblia, afecta en toda la naturaleza, toda la naturaleza humana, llevándolo a la pobreza moral y pobreza espiritual. De hecho, esa ceguera lo lleva a su propia
destrucción. ¿Cuántas veces no escuchamos, verdad, de guerras? ¿Cuántas veces no escuchamos de la venganza de alguien? ¿Cuántas veces no escuchamos de planes, como decimos por ahí, maquiavélicos, verdad, para destruir otra nación, para evitar el avance y el desarrollo de otra nación? Todo eso es resultado de la ceguera espiritual, porque esa ceguera espiritual está llevando a la humanidad a una pobreza moral, a una pobreza espiritual, pero también lo está llevando a su propia extinción, a su propia destrucción. Es por eso que podemos tener un nuevo cambio. Es por eso que necesitamos un nuevo cambio, porque seguramente hay sombras en tu vida, seguramente hay soledad en tu vida, seguramente hay sufrimiento en la vida. Respondamos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos tener un nuevo comienzo? ¿Cómo podemos tener un nuevo comienzo? Los versículos 47, 48 y 50 nos van a dar esta respuesta. Inciso A, sabiendo qué pedir. Sabiendo qué pedir. Dice el versículo 47, dice de la siguiente manera: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Mire, seguramente Bartimeo se resistía a acostumbrarse a ser ciego toda su vida. De otra forma, así hubiese escuchado que Jesús andaba por ahí, hubiese dicho: pues qué pasa, yo ya estoy acostumbrado, de algo me he de morir. Hay gente que así dice. Hay gente que básicamente está resignada a su desgracia. Por eso nosotros los cristianos no creemos en la resignación. Creemos, hermanos, en la resurrección. Creemos en la esperanza. Creemos en el poder salvador de Jesucristo. Por eso no nos podemos acostumbrar, no nos podemos quedar en el mismo lugar. Necesitamos un cambio. Y el ciego Bartimeo necesitaba un cambio y supo qué pedir. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Seguramente Bartimeo se resistía a acostumbrarse a ser ciego toda su vida, pero por eso, cuando oyó que Jesús pasaba por ahí, sintió una gran oportunidad de poder recobrar la vista. Escuchó: ahí anda Jesús, es mi oportunidad, dijo Bartimeo. La oportunidad, fíjese bien, esto de la oportunidad, la oportunidad que se le presentó a Bartimeo era única. Qué interesante. ¿Sabe por qué? Porque pues Jesús no volvería ahí. Dice la Biblia que venía saliendo de Jericó, pues ya no iba a regresar. Ya no iba a regresar Jesús. Bartimeo no podía verlo, pero para acercarse a él, pero sí podía clamar a él. No podía acercarse, pero sí podía clamar a él. Sin duda alguna, Bartimeo había oído hablar de él y de los milagros que él había hecho. Ya la fama de Jesús en esos tiempos era tan grande que se oía del gran poder de Jesús. Y había llegado a la conclusión Bartimeo de que Jesús era el único que podía hacer algo por él. Qué interesante, ¿eh? Llegar a tu vida a una conclusión de que nada en este mundo nos va a ayudar a salir adelante más que el poder de Jesús, el poder de Dios. Aquí surgen dos preguntas. ¿Qué sabemos de Jesús? ¿Qué has oído de Jesucristo? Yo quiero decirte que Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito, Dios hecho carne, que vino a pagar nuestros pecados en la cruz. Y no solo eso, Él murió por nosotros para que nuestros pecados fueran pagados delante de Dios. Y al tercer día, dice la palabra de Dios, Él resucitó. Él está vivo. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Porque si Él no hubiese resucitado, vano sería todo esto que estamos haciendo. Pero Él vive. Por eso predicamos a Jesucristo. Y si tú lo conocieras, yo te pregunto, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? Bartimeo le dijo: yo quiero recobrar la vista. ¿Sabes por qué? Porque él creía en Jesús. Inciso B, para responder esta pregunta de cómo podemos tener un nuevo comienzo: sabiendo qué oír.
No solamente sabiendo qué pedir, sino también sabiendo qué oír. El versículo 47, el que acabamos de leer, dice que él escuchó de Jesús, pero también dice el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. El clamor de Bartimeo no fue fácil. El clamor de Bartimeo no fue fácil. Quizá fue fácil en su momento porque estaba ahí junto al camino, escuchar que andaba Jesús. Pero cuando él quiso clamar, cuando él quiso acercarse a Jesús, comenzó a oír más voces, comenzó a oír una serie de intervenciones, de interferencias, ¿verdad? Pero fíjese bien, el clamor de Bartimeo no fue fácil porque mientras clamaba a Jesús, muchos comenzaron a decirle que se callara. Sin embargo, Bartimeo no cedió a las presiones que le rodeaban. Bartimeo sabía lo que quería y nadie podría impedir que lo consiguiera. En esta vida vas a sentir mucha presión en contra cuando te quieras acercar a Jesús. ¿Quieres comprobarlo? Todos los que creemos en Jesucristo sabemos de lo que estamos hablando. Sabemos lo que en cierta medida Bartimeo estaba sintiendo al querer estar más cerca de Jesús, al querer experimentar el poder de Jesús y en medio de esa experiencia experimentar que algo nos lo impide. Y es que oímos tantas cosas en la sociedad, oímos tantas cosas en el mundo contrarias a Jesucristo, contrarias, diferentes a lo que la Biblia dice, que muchas de las veces nuestro ser con la desesperación puede tener la tendencia de mirar a cualquier otro lado, excepto a donde está Jesucristo. Por eso le digo, no fue fácil, pero Bartimeo se aferró. Bartimeo creyó en Jesús y así le gritaban y le decían, cállate. Él decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, déjame decirte, tuvo fe. Tuvo fe en el momento en el que escuchó de Jesús. Su fe le hizo clamar hasta ser oído. Probablemente, quiero también decirte algo. Yo no dudo que Bartimeo haya escuchado de la gran fama de Jesús, de que él hacía milagros, pero también, dado a que estaba en un ambiente en donde se oía también de la palabra, donde se hablaba mucho de las profecías del Antiguo Testamento, no quiero, no dudo, y no quiero dejarlo fuera, que seguramente Bartimeo escuchó de la profecía del profeta Joel, allá en el Antiguo Testamento, Joel capítulo 2, versículo 32, ¿verdad? Ahí, por favor, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, acuérdese. Eso es lo que dice ese pasaje en el Antiguo Testamento. Bueno, Bartimeo escuchó que Jesús andaba por ahí. ¿Qué escuchamos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Has escuchado que se habla de Jesús? ¿Has escuchado que tu pariente, tu familiar, tu amigo te habla mucho de Jesús? ¿Has oído hablar de las personas que son cristianas? ¿Qué es lo que escuchamos? Seguramente muchos te van a decir que Jesús es mentira, que la Biblia tiene errores, que la religión es un invento de los hombres para controlar a las masas. Seguramente te van a decir que Jesucristo fue un profeta como muchos de los que existieron a lo largo de la historia. Muchos te van a querer confundir, pero Jesús es una sola cosa. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Jesús es más que decir es una religión. Jesús es más que decir yo tengo la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Así es. Seguramente muchos te van a decir muchas cosas diferentes respecto a Jesucristo, pero no los escuches. Mejor escucha lo que Jesús es y lo que Él puede hacer en tu vida. Inciso C. Respondamos esta pregunta. ¿Cómo podemos tener un nuevo comienzo? Bueno, sabiendo qué dejar. Sabiendo qué dejar. Fíjese, Bartimeo ya hizo dos cosas. La primera, supo qué pedir. Número 2, supo qué oír. Pero hay una tercera y muy importante, supo qué dejar. Dice el pasaje en el versículo 50, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino
a Jesús. Mire, Bartimeo abandona todo impedimento posible. El pasaje dice arrojando su capa, donde quizás guardaba el dinero que le daban y que le servía de abrigo en la noche. Bartimeo no quería correr el riesgo de tropezar al ir al encuentro del Hijo de David. Mira que así el Señor quiere que abandonemos nuestra capa de orgullo, de respetabilidad, de temor al hombre, de autoconfianza y de todo otro impedimento que nos pueda interponerse en el camino hacia Dios. ¿Lo harías? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿De qué nos tenemos que despojar para realmente acercarnos a Jesús? Crecemos con una serie de armaduras que nos han puesto desde pequeños, ¿verdad? Cosas que ni siquiera nosotros pedimos, cosas que ni siquiera nosotros elegimos. Mire, usted no se puede quitar el nombre, ¿verdad? Bueno, creo que sí, legalmente usted puede hacer un montón de trámites, pero nada más tome en cuenta todo lo que tiene que hacer. Pero usted nació, ¿verdad? Y alguien más le puso el nombre, a lo mejor ni le gusta o a lo mejor le encanta. Pero a lo que me refiero es que hay muchas cosas con las que crecemos que nosotros no elegimos. Quizá tú, joven, estás sufriendo porque quizá en tu casa hay problemas, quizá en tu casa eres incomprendido, quizá, qué sé yo, estás en una circunstancia en la que con toda justicia tú dirás, yo no elegí venir a esta casa, yo no elegí a esta familia, pero es lo que te tocó. Y ¿sabes qué? No puedes huir a esa realidad. Lo más cobarde es huir de esa realidad. Mejor hay que enfrentarla y buscar ayuda en Dios. Porque seguramente a estas alturas del partido traemos muchas cosas que alguien nos puso, que nosotros no nos pusimos por gusto. Quizás somos víctimas de muchas cosas, aunque hay muchas cosas que hay en nuestra vida que nosotros mismos elegimos. Malas decisiones, cosas que elegiste quizá muchos años atrás y que hoy te están cobrando una factura muy cara, muy alta. Yo te pregunto, ¿de qué te tienes que despojar? ¿Qué cosas necesitas abandonar para poderte acercar a Dios? Es bien importante que lo entiendas, es bien importante, más allá de que tú y yo lo entendamos, es muy importante hacer algo. Porque si algo te está estorbando, vale la pena deshacerse de eso. Última pregunta, vamos a responder una última pregunta que emana de esta historia muy hermosa y que tiene que ver con un nuevo comienzo. Pregunta número 3, ¿para qué podemos tener un nuevo comienzo? Quizás tú te estés preguntando, a ver, ¿usted quiere que yo cambie? ¿Pero para qué? Bueno, vamos a responder esa pregunta, ¿para qué podemos tener un nuevo comienzo? Versículo 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Inciso A para responder esta pregunta. Para recobrar lo perdido. Bartimeo, ¿se acuerda qué fue lo que pidió? Quiero recobrar la vista, dice el versículo 52. Y enseguida recobró la vista. Bartimeo recobró la vista. Ya podía ver la realidad que le rodeaba. Bartimeo recobró la vista inmediatamente porque no solo sus ojos físicos comenzaron a funcionarle, sino porque ahora también sus ojos espirituales estaban más alertas. Bartimeo era un hombre de fe. A partir de que escuchó de Jesús, confió en la promesa del Mesías, puso su fe en Jesucristo y el resultado fue que su fe ahora era más fuerte. ¿Por qué? Porque recobró lo que se había perdido en Jesucristo. Ahora Bartimeo podía no solo verse a sí mismo, sino que ahora podía ver a Jesús. Qué hermoso, ¿no? Recobrar la vista no necesariamente es ver, ¿verdad?, lo que está a nuestro alrededor. No solamente es vernos a nosotros mismos, es ver a Jesús, es ver a Dios. Y por esa razón necesitamos un nuevo comienzo, porque necesitamos ver a Dios. Porque si tú te ves a ti mismo nada más sin saber qué piensa Dios de ti, puedes terminar teniendo un concepto de ti equivocado. Necesitamos vernos a los ojos de cómo Dios nos ve.
Es por eso que es muy engañosa esa idea que anda por ahí en el mundo cuando dicen que conócete a ti mismo. Mira, nos podemos conocer a nosotros mismos. Hay muchos métodos para conocernos a nosotros mismos. El problema es que cuando nos vemos con los ojos equivocados, podemos tener una percepción equivocada de nosotros mismos. Necesitamos los ojos de la fe para aprender a ver no solamente a nosotros mismos, sino la vida. Cuando tú ves la vida sin la fe, cuando tú ves la vida sin los ojos con los que Dios habla de la vida, podemos considerar a la vida de manera equivocada. Podemos vivir una vida equivocada, podemos ver a las personas de manera equivocada. Por eso es importante que tengamos un nuevo comienzo. Bartimeo no solamente necesitaba ver físicamente, necesitaba ver a Jesús y a partir de ahí comenzar a ver las cosas como Jesús las veía. Inciso B. ¿Para qué podemos tener un nuevo comienzo? Para remediar lo perdido. Una cosa es recobrar lo perdido y la otra es remediar lo perdido. Dice el versículo 52, y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo había perdido mucho tiempo de su vida junto al camino, dependiendo de lo que las personas le daban. Ahora que ya veía, Bartimeo comenzaría un nuevo camino de vida abundante, siguiendo las pisadas de Jesús. Todo el tiempo perdido de Bartimeo se compensaría con la nueva vida que Jesús le había dado. Quiero decirte otro pasaje de la Biblia que habla de Jesucristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay otro pasaje también que dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y descubrir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando hablamos de la vida eterna y hablamos de la vida abundante, estamos hablando de la misma cosa. Una vida abundante que significa una vida que no se compara a una vida antes de conocer a Jesucristo. Los sufrimientos que seguramente estés pasando el día de hoy no se comparan a la eternidad que nos espera si ponemos nuestra fe, nuestra confianza y seguimos a Jesucristo. Esa es una vida abundante, abundante, mucha, eterna, que no tiene fin. Muchos están esclavizados y seguramente su sombra en la vida es el temor, el miedo a la vida, el miedo a la muerte, el miedo a avanzar, el miedo a superarse, el miedo a formar una familia, el miedo a muchas cosas. Y Dios te quiere liberar de esa sombra. Dios quiere darte una nueva visión como se la dieron a Bartimeo. Jesucristo se la dio a Bartimeo para que puedas seguir sus pisadas y tengas la bendición de ver una nueva vida y recobrar seguramente el tiempo perdido. Porque ese tiempo ya quedó en el pasado, ya no le hacemos nada. Ese tiempo, todos esos errores, hay que entregárselos a Jesucristo. Decirle cuando te presentes delante de Él, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, todo esto me hace indigno de estar delante de ti, perdóname. Quiero comenzar de nuevo. Concluyo. Bartimeo tuvo un nuevo comienzo, pero lo interesante del versículo 52 no solo fue que Bartimeo recobró la vista, sino que Bartimeo fue salvo. Así es. ¿Salvo de qué? ¿Se acuerdan lo que le dice Jesús cuando le dice en el versículo 52, vete, tu fe te ha sanado? No le dijo vete, tu fe te ha sanado, le dijo vete, tu fe te ha salvado. Qué interesante. Ahora, qué extraño, ¿no? Porque pues se supone que Bartimeo se acercó a él porque quería ver, quería la vista. Pero Jesús sabía lo que realmente necesitaba Bartimeo. Bartimeo necesitaba salvación. La vista fue lo de menos, la recobró inmediatamente, dice el pasaje de la palabra. Por eso es interesante. Bartimeo no solo fue sano, fue salvo. ¿Salvo de qué? Hermanos, salvo de la muerte eterna. Mire que si usted muere el día de hoy sin saber a dónde ir, es muy delicado, es muy peligroso. Necesitamos estar seguros de qué va a pasar con nuestra vida, con nuestro destino eterno. Mire que esta pandemia ha traído mucho temor y no necesariamente
por su alto índice de mortandad, porque hay otras cosas que tienen mucho mayor índice de mortandad que esta enfermedad, este COVID-19. Pero el simple hecho de saber que es muy infeccioso, la gente está aterrada. Y quiero pensar que es por la posibilidad de que le pegue esa enfermedad y no saber qué va a pasar después de la vida. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, que está constituido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia habla después de la muerte. La Biblia habla que Dios nos puede guiar después de la muerte. De hecho, hay un salmo que dice que nuestra esperanza, nuestra confianza está en Jehová porque Él me guiará después de la muerte. La Biblia es un libro maravilloso, es un libro vivo. Tiene vida, tiene poder, que nos guía. Por eso mismo tenemos la certeza, la seguridad de que lo que estamos haciendo, de predicar la palabra, es maravilloso y tiene gran propósito, porque la palabra de Dios tiene vida y nos dice y nos guía hacia dónde debemos ir. Porque la Biblia también nos habla del deseo de Dios, de la voluntad de Dios, de que usted y yo seamos salvos de la muerte eterna. Él quiere darnos vida eterna en Jesucristo. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Dios desea que tengamos un nuevo comienzo con Jesús. No solamente cambiar por cambiar. Necesitamos un nuevo comienzo con Jesús, porque en Jesús hay vida eterna. Jesús se hace presente en nuestra vida, no necesariamente para que desaparezcan nuestros problemas, sino para que en medio de ellos, escúchelo bien, confiemos en Él y tengamos a partir de Él un nuevo y verdadero comienzo en nuestra vida. Yo quiero hacerte una invitación. ¿Te gustaría tener un nuevo comienzo en Jesucristo? ¿Te gustaría decir, yo sí quiero un nuevo comienzo en Jesucristo? Necesito un nuevo comienzo en Jesucristo. Creo que esta pandemia nos hizo ver lo que realmente somos, de qué estamos hechos. Nos hizo ver de qué está hecha nuestra familia, porque sin que nosotros lo pidiéramos, nos obligó esta circunstancia a estar juntos, y creo que fue una oportunidad para darnos cuenta de qué estamos hechos. Bueno, pues el día de hoy tu familia puede tener salvación. Tú puedes tener vida eterna, tú puedes tener esperanza en medio de una circunstancia que seguramente no va a cambiar. Nos vamos a tener que adaptar a una nueva normalidad. Ya no vamos a regresar a esos tiempos que quizá usted estaba acostumbrado. Pero más allá de eso, Dios quiere estar contigo a través de Jesucristo. Por eso no hay nada que temer. Porque así como el ciego Bartimeo recobró la vista, ¿verdad? ¿Y qué hizo después? Siguió a Jesús. Esa es la invitación que yo te hago. Sigue a Jesucristo. Él es el Señor, Él es el camino, la verdad y la vida. Quiero orar por tu vida. Padre Santo, en esta noche quiero poner en tus manos a todo aquel que en esta noche, después de haber reflexionado en tu palabra, está decidiendo entregar su corazón a Jesucristo. Está decidiendo abrir su vida para que tú entres, Padre, a través del gran poder y de la obra redentora de Jesucristo. Gracias por la historia de el ciego Bartimeo, este hombre que recobró la vista, pero no solo eso, fue salvo por su fe y también comenzó a seguir a Jesús. Padre bendito, que todos seamos como ese hombre que antes era ciego y que ahora te ve, ahora puede ver tu grandeza, ahora puede ver tus bendiciones y también seguimos tus pisadas. Bendice a todos los que escucharon este mensaje, Padre, y bendice cada decisión que tomen en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y quiero invitarte, ¿verdad?, que nos sigas sintonizando a las transmisiones que tenemos de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, Nezahualcóyotl, Estado de México. Yo soy el pastor Joel Ibarra. Dios te bendiga y bueno, recibe un fuerte abrazo y bueno, estaremos aprendiendo más de la palabra en las siguientes transmisiones. Que descanses, Dios te bendiga.